Hi. Hola. It's high heels, so you got to take your time. Uso tacones, hay que tomarse el tiempo para entrar. But looking at all of you Pero today just viéndolos a really todos, lets me know that God can really realmente do me hace anything saber que with your Dios puede life hacer cualquier if you're cosa con willing su to be vida a si están vessel for dispuestos a Him. ser un vaso, And un given my conducto upbringing, I para can Él. tell you it's Y really mientras yo unlikely crecía, that I would end up no era here in front fácil of que yo you estuviera today. I delante de ustedes didn't grow up con in lo que era mi church. vida. I Yo grew no up in a crecí en la house iglesia, where sino en una people, casa donde my parents la never gente went to ahí, mis church. We never padres talked nunca about iban a la God. iglesia, no hablábamos de And my Dios. only real Y memories of mi church growing up único are the recuerdo de la few, the iglesia era de handful of times I went unas to church cuantas with my veces que yo grandmother. fui a And la she lived iglesia out of con mi state, abuela. so whenever Ella we would visit vivía her, en otro I estado, así que would cuando la go. visitábamos yo And so iría a I la can remember iglesia. being a Y little girl recuerdo sometimes in ser church with una her, muchachita estando and I can con remember my ella en white la iglesia y patent leather recuerdo shoes and my mis white lacy gloves, and I remember sitting zapatitos next to her, and blancos occasionally y she would reach into mis her guantes dress blancos behind y her very ella oversized estaría brooch viendo and pull out her este handkerchief broche and y ella unwrap a sacaba dollar to give me to put in the offering, and su perhaps a pañuelo para darme candy un that was dólar still o warm from having también been in the comfort of her bosom. algún dulcecito que And so estaba ahí en that's su really, pecho in terms of church, tibiecito. that's Y en really all términos de la I, iglesia, eso era remember and really all realmente I todo lo had. que By yo the time I recuerdo, was lo que tenía. Y cuando 17, tenía yo I 17 hadn't años, even heard the gospel. ni siquiera había escuchado And el so I went Evangelio. on this Así college que tour yo my junior fui year of high a una school, universidad and it was with the de Salvation Army. visita y And esto I fue didn't even con know the el Ejército Salvation de Army was a Salvación. Yo ni church, sabía que honestly, esto because era I una didn't go to iglesia church. porque no iba a la And iglesia. on that Y en ese lugar, tour, en I was en saved. esa visita, yo fui I salva. accepted the Lord on that Yo tour. acepté al Señor en esa visita. And so I can Y remember puedo after recordar that que después being de in my esto, college dorm room, and I can remember estaba en mi trying to dormitorio de figure la out what universidad y does it trataba really de even pensar, mean to bueno, be ¿qué saved? significa ser I salva? had this King James version of the Tenía esta Bible that I versión was King trying to James de read, la which iglesia might que as well have trataba been de leer, pero quizá Hebrew, because I couldn't era read it, en so I hebreo had no probablemente idea porque what no it le was even saying. entendía And I can ni lo que remember this decía. day very Entonces yo clearly recuerdo leaving my college dorm room and claramente walking on campus, and I saliendo de was mi so dormitorio, frustrated. estaba caminando por la And I was universidad y thinking, what does this frustrada y even mean? pensando, And ¿qué I didn't know really any significa? Christians Ni either. siquiera And I walked conocía a past the ningún table, and cristiano this guy y says, estaba "Hi, how are pasando you?" cerca And de I, alguien que estaba en turn, una mesa and y he me dijo hands hola me y él me a New entregó International version of the una Bible. versión It was de Campus Crusade for internacional, Christ. fue de Campus And Crusade that's how for I got Christ. the first Así Bible es that I como was yo able recibí to la primera read and Biblia que really get pude immersed leer y in. And I still realmente have pude that entenderlo. Bible. Like, there's Todavía no la back tengo. cover anymore, and Ya it's no like all tiene la tattered pasta de and worn atrás, and está casi highlighted, and there's sticky notes sticking despedazándose out y of it now. tiene notas And as I pegadas would y learn to resaltada. Y read that cuando yo Bible, aprendí I a really a leer became esta Biblia, fascinated with the me vi Apostle Paul, and fascinada con mostly because of his el apóstol upbringing and Pablo. Y esto, cómo his creció background. And él, I de dónde remember I would venía. read Yo his recuerdo story, que and I would think, leía su historia y pensaba, how is it that this ¿cómo guy es que who's este like a hombre Christian que serial killer es can like alguien que still mata be used by cristianos, God? And todo I puede would ser think that usado por Dios? because of me, because of my background, I Y thought de there was a donde yo limit venía, to yo what pensaba God que could había do with my un life. límite para That lo que Dios because podía I didn't hacer grow en up mi in church, vida, there would only porque be no crecí certain en la things I iglesia, could solo do, hay and ciertas I cosas que couldn't really podría go that hacer y no far. But podría reading the story of realmente the Apostle avanzar. Y Paul was so leyendo la inspiring to historia me de because I Pablo me knew that if inspiró, God porque could yo use sabía si Paul, Dios podía that He usar could a use Pablo, me podía too. usarme a mí también. And so, a story that really sticks Entonces, la out for historia me que is in más Acts me 26. recuerda es en And it's when Hechos Paul's on the road 26. to Ahí es Damascus, and donde God Pablo está first, the camino Lord a first appears Damasco, to cuando Paul se aparece el and Señor calls him. a Pablo y lo And llama. Jesus Y says to Jesús Paul, le dice I a have Pablo, appeared to you to appoint you me, as a servant me he and as a aparecido a ti con el witness fin de of what designarte you have siervo y testigo seen de lo and que will has see visto of de mí y me. de lo que te voy a revelar. And that was sort of, Esto fue it's para such mí a como inspiring de tal part of the story for inspiración me, esta because historia, regardless of porque what Paul had been no doing, importa de dónde lo que estaba God had haciendo a plan for Pablo, him, Dios tenía and un Jesus plan wanted para him él y still Jesús and appointed aún lo him quería as a witness. And so y for lo me, identifica reading these como un stories, I testigo. thought, Y para wow, mí dije, wow, what does God want me to do? ¿qué es lo que You Dios know, quiere que yo what is haga? His purpose for ¿Cuál my es su life? propósito So para I mi told vida? God, you Entonces can le do dije a whatever you Dios, tú want with puedes my hacer lo life. que tú Now, let quieras me con mi warn vida. you Ahora, before quiero you go telling God that, because I can prevenir assure cuando you dices that He esto, means les it. garantizo que You know, He Dios takes it very, very lo toma seriously muy when you tell Him that. seriamente cuando tú le dices algo And así. so much to my chagrin, Entonces I told Him that, yo and then le He dije esto immediately e led me
inmediatamente me llevó a enseñar a niñitos. Y en ese momento no es lo que yo quería hacer. Yo tenía mis propias ideas de lo que quería hacer con mi vida y enseñar a niñitos no era una de esas.
Sin embargo, eso es lo que Dios me llamó a hacer, así que yo estuve enseñando niños de primaria en Atlanta, en escuelas públicas, pero no solo ahí, sino educación especial, pero además estudiantes con comportamientos, problemas emocionales que lo sacaron de su salón de clases de educación general, que no podían ser parte de ese salón porque habían sido violentos en su salón de clases. Así que yo enseñaba en este salón en el que no podían salir de ahí, y a los 2 grados yo les enseñé todas las materias. Esta fue mi primer trabajo como maestra. Les digo, cuando ustedes hagan algo como eso que dije para lo de ser cristiana, leen lo que dice allí en palabras chiquitas. Lo que yo pensé que iba a ser una experiencia tan traumática, en realidad vino a ser transformador para mí, porque yo vi a Dios cambiar a esos estudiantes a través de mí. En todo ese año, solamente envié a uno a ser disciplinado. Cuando tenían 10 y 15 años, los estudiantes llegaron a tener el mayor crecimiento en su lectura en toda la escuela, y esto fue en educación general también, comparado con ellos. Dios realmente los cambió y yo vi Dios usándome para hacerlo. Cuando Dios te usa de esa manera, te haces adicto a eso. Tengo una amiga, ella antes iba a Afganistán a enseñar inglés, pero realmente enseñar el Evangelio. En verdad, un trabajo muy temerario, que cuando Dios te usa, ya se te acabó todo lo ordinario. Nunca vas a poder recibir eso. Y estuvo en lo correcto. Cuando empezaba, estaba entendiendo esto de enseñar. Fui nominada para recibir un premio de excelencia como maestra. Y yo dije, puedo hacerlo. Y Dios me pidió que hiciera algo más, que me mudara otra vez. En el tercer año en la escuela creí que me estaba mandando a la escuela de leyes, y yo no quería ir a la escuela. Ya tenía una carrera, una maestría en educación, y yo no quería volver a la escuela. Entonces traté de escapar de ese llamado por un tiempo y dije, oye, atrás de mí, porque no voy a volver a la escuela. Definitivamente eso no es Dios, pero eso sí lo era, sí era Dios. Hice la prueba de ingresar, y si Dios quiere que lo haga, me van a hacer ingresar. Y bueno, estaba ahí en la escuela de leyes, sentada y pensando, ¿cómo es que llegué aquí? Y cuando estaba en Emory, me sumergí en el Centro de Estudios para Religión, que es realmente un centro raro, creo que solo hay algunos que tienen un centro como este para estudios. Y un rabí, Mike Golofer, empezó a discipularme en la litigación en ley religiosa. Y yo no sabía que lo que iba a hacer, lo que estoy haciendo ahora, existiera. No sabía que hubiera algo tal como un abogado de libertad religiosa que pudiera representar a iglesias, pastores, rabíes, religiones religiosas. Y yo no sabía que había una práctica de ley en esto. Y mucha gente no sabe que existe porque no se habla, es algo raro. Muy pocos abogados en el país lo hacen, así que me fui entrenada. Dios me entrenó. Él me entrenó, y al final de esta escuela de leyes fui llamada por una firma en Texas que se llama First Liberty Institute, esta firma, y ellos dijeron que yo no recuerdo que yo había solicitado ingresar, no recuerdo haberlo hecho, pero estoy tratando de pensar cómo pasó. Porque llamaron, bueno, tenemos tu solicitud. Dije, ¿quiénes son? Yo, no, a ver, ¿cómo? Sí, nos encantaría que vinieras a hacer práctica con nosotros. Estaba por graduarme, estaba buscando realmente un trabajo de abogado, es lo que buscaba, y me estaban buscando hacer prácticas profesionales con un poquito de pago. Y estoy teniendo todas estas ofertas de trabajo para, unas firmas de abogados muy buenas con grandes salarios y todo esto. Y cuando solo me estaban buscando a que hiciera estas prácticas, me dijeron, no, para contratarte necesitaban 2 o 3 años, así que solo me estaban ofreciendo
por el verano un trabajito de prácticas. Y Dios me dijo, toma eso. Dije, ¿estás loco? ¿Cómo voy a tomar eso? Y lo tomé. Porque eso es lo que haces. Cuando haces esa promesa y pues tienes que cumplirla. Estuve trabajando por el verano con ellos. Estuve estudiando además para ser aprobada por la Asociación de Abogados y estuve haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Al final de ese tiempo de prácticas, pasé el examen como abogada y me contrataron. Así es como terminé siendo una abogada con First Liberty Institute y ahí he estado con ellos por 5 años. Y ha sido algo increíble. Más específicamente de lo que se trata, First Liberty Institute es una firma para representar a todo tipo de religiones. Y bueno, ¿por qué lo hacen? Bueno, lo hacemos porque en cualquier lugar en que el gobierno puede perseguir una religión, pueden hacerlo con el cristianismo también, si lo hacen con cualquiera. Entonces, la libertad religiosa es para todos y por eso representamos a todos. Uno de los primeros casos que yo tomé cuando comencé a trabajar con First Liberty, representé a una joven que se llama Hannah, una joven de 14 años de 8º grado. Ella nos llamó porque ella y unos de sus amigos estaban orando en la cafetería, donde puedes hablar con tus amigos. Y ella y este grupo de amigas pequeño, ellos fueron a orar por estas personas que tuvieron un accidente y vino el director y les dijo después de que habían terminado de orar y les dijeron, eso no lo vuelvan a hacer. Y después de investigar de este director, bueno, ¿por qué no podemos orar? Básicamente les dijo que porque no quería que lo hicieran o que alguien más los viera orando. Si querían orar, tenían que irse a esconder allá detrás de las bambalinas o en un lugar donde pudieran estar jugando. Ella nos llamó, ella y su mamá nos llamaron y dijeron, creemos que no está bien. ¿Y cuántos saben que Dios no desperdicia nada? Cuando yo estaba pensando, bueno, ¿qué tiene que ver con enseñar y ser abogada? Y ahí Dios me enseñó cómo Él iba a usar de donde yo provenía. Ella fue la primera estudiante que yo representé, así que escribimos una carta y pudimos buscar que la escuela se retractara de esto. Uno podría pensar que ahí terminaría todo, pero no. Hannah terminó diciendo su historia de manera pública en los medios con un par de artículos y alguien tomó la historia de Hannah. El presidente Donald Trump fue y le pidió que viniera a la Casa Blanca a decir su historia en televisión nacional. Y para entonces, ella tenía 15 años. Ella dice su historia y eso habría sido magnífico si no hubiera hecho tan enojado al inspector de su zona escolar. Entonces, él escribió una horrible carta que la pasaran por todos los salones de clase al mismo tiempo que ella está en su clase, Hannah. Y cuando estaba en su clase, todos en su escuela y en el distrito escolar están leyendo esta carta de ella, de cómo es mentirosa y que nadie debe creerle. Y, obviamente no íbamos a permitir eso. Pero realmente, el punto de esta parte de la historia es decirte que Hannah aceptó toda la persecución que vino con ella por haber sido testigo por Dios. Y aún después de que arreglamos lo legal, todavía en lo social la seguían persiguiendo porque lo que estaba haciendo ese inspector es que nadie más pudiera salirse de esos límites otra vez. Y aun cuando su mamá ofreció la oportunidad de cambiar de escuela, ella dijo, no quiero cambiar de escuela porque quiero que cada vez que me vean, quiero que sepan que lo hicieron conmigo y quiero que recuerden que yo me paré en la verdad porque eso es lo que pasó. Algunos de ustedes se preguntan,
Bueno, Hannah, su situación nos recuerda que Dios puede usarte, no importa tu edad, dónde estás, pero algunas veces la pregunta es, ¿cómo es que yo sé cuando el gobierno se ha pasado de la raya? ¿Cómo sé que debo levantar mi voz? ¿Cuándo es tiempo de decir que no? Bueno que preguntan. Les voy a explicar cómo saberlo. Lo que escucharon en la Declaración de Independencia, tenemos estas evidencias de que todos son con derechos inalienables. El fundamento de nuestro gobierno respeta un principio cristiano, que todos hemos sido creados a la imagen de Dios y por eso hay ciertas cosas que se te permiten hacerte y ser y decir y nadie debe de infringir eso, ni el gobierno, por ser hijo de Dios. Y eso lo reconoce la Constitución, ese principio. Entonces, esa idea de que debieras poder elegir un Dios por ti mismo, que debieran poner en prisión sin tener un proceso legal, eso es entender que le perteneces a Dios y porque lo haces debes ser tratado de cierta forma. Y entonces tú sabes que el gobierno se ha pasado de la raya cuando están tratando de ser la autoridad de Dios en tu vida, cuando interrumpen tu habilidad para ser testigo para Él, para Dios. Entonces, hay muchos ejemplos bíblicos, está por toda la Biblia, ¿verdad, Pablo? En muchas ocasiones con el gobierno Shadrach, Mesach y Abednego, Daniel, Pedro, todo el libro de Hechos realmente es un conflicto entre estos cristianos nuevos y el gobierno. Y todos estos cristianos antiguos pasaron por la crucifixión y ser apedreados y flagelados, que no es algo agradable. Y me alegro que no es algo que sucede más porque no sé que yo estuviera diciendo que sería cristiana con algo así, pero bueno, voy a darte algo, un ejemplo menos traumático en cómo uno puede saber que está. Durante el COVID hubo muchas batallas entre la iglesia y el gobierno. Se pueden reunir, no se pueden reunir, y cómo. Y al ver esto cómo estaba ya pasando, estábamos preguntándonos, ¿cuándo nos vamos a involucrar? Y cuando cruzaron esa raya muchas veces. Y finalmente el primer caso que tomamos fue para una iglesia, On Fire Christian Church. Esta iglesia cristiana quería reunirse para el Domingo de Resurrección del 2021, pero querían hacerlo en un servicio manejando el auto y el pastor iba a estar ahí en un podio predicando para poder transmitirlo por AM y escucharlo. Podían verse unos a otros, cada uno en su auto y así es como querían hacerlo. Pero el presidente municipal de esa ciudad dijo, no pueden hacerlo. Bueno, yo no soy científica ni doctora, pero no creo que el COVID puede pasar de un carro a otro. Eso es demasiado. Es como uno sabe que se pasaron de la raya, están pasando de donde debían de ser para protegerte. Así que les hicimos una gran demanda la semana antes de Pascua y ganamos esto. Esta iglesia pudo tener su servicio en el Domingo de Resurrección el 2021, el Domingo de Pascua. Pero lo que esta iglesia hizo fue poderoso por muchas razones, porque lo que hicieron fue un testimonio, una declaración pública de su amor por Dios y por la congregación y su amor por la gente. Estás llamado a ser un testigo para Dios. Eso es. No puedes ser un testigo si no levantas tu voz, si no puedes tomar una posición por Cristo. El coach Kennedy en el estado de Washington, muchos de ustedes saben su historia.
Y realmente es algo increíble, porque el coach Kennedy tuvo una infancia difícil creciendo en hogares de crianza con muchos problemas y se fue al ejército y Dios lo tomó y se fue a ser un entrenador de fútbol y estuvo en esta película de Facing the Giants. Al terminar cada uno de los partidos, él se hincaba y oraba dando gracias a Dios por darle la oportunidad de entrenar a estos jóvenes. Y esto sucedió por tiempo y el distrito escolar decidió que no quería que él orara más en los partidos. Y cuando nos hicimos sus abogados, hablando con el distrito escolar, nos dimos cuenta lo que no querían es que los estudiantes vieran al entrenador Kennedy orando. Y porque lo que yo conozco es sobre la educación y me mandan estos currículums, programas de educación sexual y les puedo decir que actualmente estamos buscando que los niños lleguen a ver cosas demasiado explícitas y al mismo tiempo estamos diciendo que no debieran estar viendo a un adulto haciendo algo fuera de lugar. Y no sabemos cómo llegamos aquí, pero es un problema. Entonces, peleamos por el caso del coach Kennedy por 7 años nos tomó, 7 años para que hubiera justicia, para que él pudiera orar, tener ese derecho de hacerlo en forma privada. Esa victoria la logramos este lunes pasado y la Suprema Corte dijo, Coach Kennedy, usted tiene el derecho de orar. Ahora, el coach Kennedy, su historia es increíble porque ¿cómo es que el distrito escolar permitió esto? No hubiera sido gran cosa, pero gracias a lo que hizo el distrito escolar, miles de gente sabe lo que hicieron y ahora es tan chistoso para mí que por ser tan tercos, ahora mucha gente conoce su historia y van a ser tocados e inspirados por esto. Gracias a Dios por la dureza de corazón del distrito escolar, pero aún más, gracias a Dios por el coach Kennedy, porque él decidió persistir, que él no estaba dispuesto para hacerse a un lado y rendirse y ceder. Y realmente para ser un testigo exitoso, uno debe estar dispuesto a soportar, a seguir adelante. Estos 7 años no fueron fáciles para el coach Kennedy. Hannah Allen, estos años cuando estuvo en la escuela, cuando la gente estaba hablando de ella, susurrando, eso no fue fácil. La iglesia On Fire, y dijeron, bueno, no les importa su congregación. Eso no es fácil tampoco para una iglesia, así que esta persecución no es algo fácil. Pero realmente tenemos que tener fuerza mental para saber que estamos haciendo lo correcto, que Dios nos ha llamado a algo. Porque les puedo decir que el mundo va a tratar de cambiarte, cambiar lo que tú piensas para que pueda interrumpir para que puedas dejar de hablar la verdad. Y uno de los casos más que de mayor temor fue una joven llamada Lina. Ella fue hija de tantos años, parte de un programa de doctorado, y con algunos de sus amigos, unas 5 amigas, estaban hablando acerca del matrimonio y la sexualidad y la perspectiva bíblica. Y era una conversación benigna, no había conflicto ni nada por el estilo. Alguien que escuchaba la conversación pasando fue a la universidad y los convenció de investigar a estas jóvenes porque estaban por acoso sexual, por escuchar la conversación, que no era ni siquiera parte de la conversación. Y la universidad abrió una investigación y atormentó por meses a estos jóvenes, estas jovencitas, por meses y meses, y estaban tratando de expulsarlas y destruir sus vidas porque tuvieron una conversación. Y su opinión no era algo que la universidad quería que ellas tuvieran. Así que yo me involucré.
Y por supuesto, ayudaron escucharon de esta situación, pero cuando yo pienso de esto, ¿qué hubiera pasado si nadie hubiera estado ahí para defenderla? Ella tuvo la fuerza mental para seguir caminando ahí en medio de la universidad, gente que estaba hablando de ella, que no era algo cierto, de ella y sus amigas. Y esto realmente porque el mundo va a tratar de que tú cambies tu forma de pensar, intimidarte para que cambies tu forma de pensar. Y si no lo haces, te van a asustar para que para que estés en silencio y no hables de lo que piensas. Aún si tú no estás en un lugar donde quieres cambiar esta opinión, si estás callado porque tienes temor, eres tan inefectivo. Igual con el testimonio, porque el testigo tiene un testimonio, algo que decir. Te identifico a ti como un siervo para decir lo que has dicho y lo que has visto. No lo puedes hacer si no abres tu boca. Entonces, esa declaración pública es parte de esto. Mantén en mente, por supuesto, que la gente con quien estamos peleando no son los enemigos. Lo sabemos que es algo espiritual. No es de la izquierda a la derecha, los demócratas, el presidente, las compañías. El enemigo es el reino de las tinieblas. Eso es. Y la gente está siendo usada como un mecanismo para interrumpir la expansión del reino de Dios. Entonces, tenemos que mantener en mente que estamos lidiando una batalla espiritual. No peleamos en contra de sangre y carne. Así que siempre tengo en mente que, aunque estas personas fueron malas con Hannah, el superintendente, el inspector, están siendo usados para destruir el evangelio. First Liberty, su propósito es defender la expansión del reino de Dios, asegurarnos que no se interrumpa esto, asegurarse que el gobierno no detenga el ministerio, asegurarse que no estés en bancarrota peleando por tu habilidad de tener un ministerio para desamparados, historia de verdad, o para orar en el trabajo o en la cafetería, o poner algo en Facebook. Estamos aquí para protegerles. Ahora, hay mucha gente con la que trabajo que están en el ejército y siempre nos llaman guerreros, que estamos en una batalla. Pues sí, estamos, pero no tiene uno ahí una espada, ¿verdad? Y no creo que se necesite, pero entiendo lo que dicen. Pero realmente hablan de cómo tenemos que estar unidos y no tener temor. Y esto realmente es mi testimonio para ustedes. Que sepan que First Liberty está aquí para protegerles. Cuando estén en problemas para ser un testigo, si eres un buen testigo, te vas a meter en problemas. Eso es lo que es. Y entonces lo verdaderamente interesante con First Liberty es una organización relativamente pequeña, 65 o algo así de empleados, y para lo que hacemos realmente es pequeño. No es muy grande, y la Corte Suprema toma 1% de los casos que se le presentan, y por alguna razón este año la Suprema Corte tomó 2 de nuestros casos. No solo tomaron 2, pero ganamos ambos. Kelly Shackelford lo ha estado haciendo por mucho tiempo y es la primera vez que le sucede a él. No quería mencionarle que, bueno, pues la Suprema Corte comenzó cuando yo llegué a ser abogada ahí con ellos, pero bueno, realmente debo decirles que lo que realmente cambió la vida, y fue increíble verlo, los líderes de mi firma celebrando,
algo que empezó antes de que yo siquiera llegara. Así que tuvimos una victoria el miércoles y el lunes la otra victoria. Y ahí, en medio de estas dos victorias, hubo algo inesperado, una situación inesperada. Aquí en medio, Dios le cortó la cabeza a Goliat, que ha estado haciendo negocio matando a bebés. Ya sé, ¿sí? Yo sé que quieren adorarlo, quieren que adoren. Esa es una victoria ahí en medio. Absolutamente. Gloria a Dios por eso. Alabado sea Dios. Gloria a Dios por el cortar esa cabeza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, el ser un testigo significa que siempre vas a estar en conflicto con la cultura. No importa. No importa que siempre va a suceder. Alguien va a estar enojado si estás haciendo el trabajo. Pero no estás solo. Aquí estamos. Gateway está aquí. Y quiero decirles que First Liberty necesita su apoyo. Representamos a nuestros clientes sin cobrarles, así que necesitamos donativos de gente. Y voy a poner aquí un código, una palabra que pueden textear, un código QR, y esto lo pueden usar para conectar con First Liberty. Pueden conocer de nuestros clientes, de los casos. Algunos de ellos están en situaciones amenazantes y necesitan sus oraciones y apoyo. Y los vamos a mantener al día con lo que está sucediendo en el país respecto a la libertad religiosa. Y si están en el campus de South Lake, aquí hay una mesa con Don. Él puede darles más recursos e información y mostrarles cómo involucrarse. Y también para mí, si quieren mantenerse en contacto con lo que estoy haciendo, informando, inspirando el evangelio, la gente para predicar y extender el evangelio, inspirando a cristianos para asegurarse de que son de influencia en su cultura. Me pueden seguir en los medios, en las redes sociales. También estoy escribiendo un libro con Harvest House. Este será publicado en un año más o menos, un poco más de un año. Les voy a mantener informados dónde pueden conseguirlo. Les animo a que vayan y sean atrevidos, que tengan valentía y que tengan la fuerza para que sigan adelante. No importa la persecución, la oposición, a quien hagas enojar. Entiendo, tenemos que tener compasión y verdad. Pero algunas veces, lo mejor que puedes hacer con alguien es hacerlo herir sus sentimientos, porque eso es compasión. Señor, gracias por esta oportunidad de ser testigo para ti, Señor. Pedimos, Señor, que tú dirijas nuestros pasos, que nos des valentía, que nos des atrevimiento, que tú dirijas nuestro camino, Señor. Gracias por las victorias que nos has dado, Señor. Te pedimos que tú protejas a nuestro país, a nuestros líderes, al presidente, al Congreso, a los líderes del Estado. Señor, te pedimos que tú pongas tus manos sobre ellos, Señor, que tú que tu influencia sea sobre ellos, que les dé, Señor, les muestres qué es lo que quieres que hagan en los años, días por venir, Señor. Oramos, Señor, por nosotros. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.